Ustedes son una carga inútil y jamás darán un solo paso en esta vida de lujos que no merecen. El grito de Vanessa resonó como un látigo cruel contra las paredes de cristal de la mansión, rompiendo el silencio sepulcral que siempre reinaba en aquella prisión de oro y mármol. Con una expresión de desprecio absoluto, la mujer de elegancia gélida lanzó un plato de porcelana fina al suelo, justo frente a las ruedas metálicas de las sillas donde permanecían cautivos dos pequeños ángeles marchitos. Leo y Mia, de apenas 5 años, temblaron ante el estruendo de la vajilla rompiéndose en 1000 pedazos, mientras sus rostros pálidos se hundían en una tristeza que ningún niño debería conocer jamás. La frialdad de Vanessa no conocía límites, y en ese salón minimalista, el aire parecía congelarse ante la maldad pura de una mujer que disfrutaba humillando a quienes no podían defenderse. Los gemelos permanecían inmóviles, como estatuas de cera rodeadas de una opulencia que les resultaba ajena y dolorosa en medio de su fragilidad extrema. Sus ojos, grandes y húmedos por las lágrimas contenidas, observaban los fragmentos de comida esparcidos por el suelo brillante, mientras el eco de las palabras hirientes de su futura madrastra seguía martillando sus corazones heridos. Vanessa se acercó lentamente y el sonido rítmico de sus tacones de aguja sobre el mármol precioso sonaba como una marcha fúnebre para la esperanza de esos niños que se creían rotos, con una sonrisa retorcida que nunca llegaba a sus ojos calculadores. La villana se inclinó sobre ellos, disfrutando del terror evidente que emanaba de sus pequeños cuerpos. «En esta casa no hay espacio para los débiles», susurró con un veneno que parecía infectar el ambiente lujoso, mientras la luz del sol se negaba a calentar aquel rincón oscuro. Leo intentó proteger a su hermana Mia con un gesto instintivo, pero sus brazos carecían de la fuerza necesaria debido a los potentes relajantes musculares que Vanessa les administraba en 1970 secreto cada mañana. La crueldad de la socialite era un arte perfeccionado en las sombras, donde nadie podía ver cómo apretaba con fuerza las piernas inertes de los niños para causarles un dolor innecesario y gratuito. Ella se aseguraba de que la fisioterapia fuera un fracaso constante, saboteando cada intento de mejoría para mantenerlos dependientes de su supuesta caridad ante los ojos del mundo exterior. Para el millonario Ricardo, ella era un ángel de sacrificio, pero para estos gemelos, silenciosos, Vanessa era el monstruo que habitaba en el corazón de su hogar. Cada segundo que pasaba bajo su vigilancia era una tortura psicológica diseñada para convencerlos de que nunca caminarían, condenándolos a una vida de soledad y amargura profunda. La mansión se alzaba en lo alto de la colina como un monumento a la frialdad arquitectónica, con sus paredes de acero y vidrios impecables que no permitían que el calor del hogar se filtrara. El aroma que predominaba no era el de una cena familiar, sino un fuerte olor a desinfectante hospitalario mezclado con perfumes caros y artificiales que mareaban los sentidos. En este escenario de perfección geométrica, la miseria emocional de Leo y Mia contrastaba violentamente con los cuadros de artistas famosos y las alfombras traídas de lugares remotos. Todo era estéril, vacío de alma, diseñado para impresionar a las visitas, pero incapaz de consolar el llanto mudo de dos huérfanos de madre que solo buscaban un poco de afecto real. La ausencia de Ricardo, siempre sumergido en reuniones internacionales y hojas de cálculo interminables, dejaba el campo libre para que la oscuridad de Vanessa floreciera sin restricción. Desde el umbral de la cocina, una figura humilde observaba la escena con las manos apretadas contra su delantal manchado de harina y el corazón latiendo con una indignación que quemaba sus venas. Elena, la nueva cocinera de manos calejadas y mirada dulce, no podía creer la maldad que se desarrollaba frente a sus ojos cansados de tanto trabajar por la vida. Ella había llegado a esa casa buscando un empleo sencillo, pero se encontró con una misión divina que reclamaba toda su compasión y sabiduría ancestral sobre la nutrición y el cuerpo. Al ver el plato roto y el desprecio de Vanessa, un fuego de justicia se encendió en su alma, recordando la pérdida de su propio hijo y viendo en esos gemelos una oportunidad de redención.
Elena sabía que no tenía títulos universitarios ni joyas costosas, pero poseía una fuerza interna que la opulencia jamás podría someter. La sirvienta respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos mientras sostenía una bandeja de plata que le pesaba más que el plomo debido a la tensión del momento. Sabía que un movimiento en falso podría significar su despido inmediato, pero el brillo de agonía en los ojos de los niños la anclaba al suelo con una determinación inquebrantable. Leo y Mia seguían en silencio, convencidos por las mentiras constantes de Vanessa de que ellos no eran más que un fardo pesado para su padre, una carga económica y emocional. Esa creencia limitante se había arraigado en sus mentes infantiles de forma tan profunda que incluso habían dejado de intentar hablar, refugiándose en un mundo interno donde el dolor no pudiera alcanzarlos. Elena entendió en ese instante que su labor en esa casa iría mucho más allá de preparar banquetes lujosos para invitados hipócritas y superficiales. Vanessa se dio la vuelta bruscamente al notar la presencia de la cocinera, sus ojos lanzando centellas de odio hacia la mujer que se atrevía a presenciar su verdadera naturaleza sin permiso. Antes de continuar, díganos comentarios de que si dade vos esta nos vendo e inscríbase no canal para no perder ni un segundo de esta historia. Limpia este desastre ahora mismo y asegúrate de que estos inútiles no reciban nada más que agua hasta la cena, ordenó la villana con un tono de voz que pretendía humillar a Elena hasta el polvo. La socialite salió del salón con un movimiento elegante, dejando tras de sí una estela de perfume caro que no lograba ocultar el hedor de su podrida conciencia. Elena se acercó lentamente a los niños, ignorando por completo la orden cruel y enfocándose únicamente en el miedo que emanaba de sus pequeños cuerpos temblorosos. Con una suavidad que los gemelos no habían experimentado en años, la cocinera se arrodilló sobre el mármol frío, sin importarle que los restos de comida ensuciaran sus ropas humildes y gastadas por el tiempo. Les dedicó una sonrisa llena de una bondad divina que pareció iluminar por un breve segundo aquel rincón sombrío de la mansión, tratando de transmitirles una seguridad que les había sido arrebatada. No tengan miedo, pequeños guerreros. La justicia llegará pronto a este lugar y el sol volverá a brillar para ustedes, susurró Elena con una voz que era casi una caricia para sus almas heridas. Leo la miró con una curiosidad incipiente, extrañado de encontrar un gesto de amor genuino en medio de tanto desprecio y abandono sistemático por parte de quienes debían protegerlos. Mia, por su parte, permitió que una pequeña lágrima rodara por su mejilla pálida, sintiendo que alguien realmente veía su dolor. El contraste entre la arrogancia de Vanessa y la humildad de Elena creaba una tensión eléctrica que se sentía en cada centímetro de la propiedad minimalista de vidrio y acero inoxidable. Mientras la dueña de la casa se preocupaba por mantener sus ropas de grife impecables y su estatus social intacto, la cocinera comenzaba a planear cómo devolverles la vida a esos niños. Elena sabía que el camino sería difícil, pues la autoridad ciega de Ricardo era el escudo perfecto para las manipulaciones de una mujer que decía amarlo mientras destruía lo que él más quería. El millonario estaba tan ciego por el trabajo y la culpa de no poder curar a sus hijos que confiaba ciegamente en cada palabra que salía de los labios venenosos de su prometida. La mansión era una trampa mortal de apariencias, donde la verdad estaba enterrada bajo capas de lujo y mentiras. Finalmente, Elena llevó a los niños de regreso a sus habitaciones, donde el aire olía a medicina y tristeza, prometiéndose a sí misma que ese sería el último día que aceptarían su destino sin luchar. Al entrar en su refugio, que era la cocina, el ambiente cambió por completo, llenándose del reconfortante aroma del manjericão y la canela que ella siempre traía consigo como un amuleto. Allí, entre ollas de barro y especias naturales, la esperanza comenzaba a cocinarse a fuego lento, desafiando la frialdad industrializada que Vanessa intentaba imponer en cada rincón de la vida de los gemelos. Elena sabía que la comida viva y el toque humano serían las armas secretas para combatir el veneno de la alma que infectaba aquel hogar aparentemente perfecto, pero internamente quebrado. El primer acto de esta batalla por la redención acababa de comenzar,
y la cocinera estaba dispuesta a todo. El rugido del motor de un auto de lujo anunció el regreso del magnate a su fortaleza de cristal y acero, un monumento a la frialdad arquitectónica que dominaba la colina. Ricardo cruzó el umbral de la mansión con los hombros cargados por el peso de sus finanzas internacionales, buscando en el silencio de su hogar un refugio que realmente no existía. Al verlo entrar, Vanessa cambió su semblante de forma instantánea, borrando la mueca de odio que minutos antes deformaba su rostro ante los gemelos indefensos que permanecían en sus sillas. Ella se deslizó por el suelo de mármol con una gracia ensayada, fingiendo ser el pilar de una familia que ella misma se encargaba de demoler sistemáticamente en las sombras de la opulencia. Ricardo, el padre cegado por la pena, no sospechaba que la mujer que corría a recibirlo era la misma que mantenía a sus hijos encadenados. «Oh, mi querido Ricardo, qué bueno que finalmente estás en casa con nosotros. Los niños y yo te hemos extrañado cada segundo de este eterno y agotador día», exclamó Vanessa. Ella rodeó el cuello del empresario con sus brazos adornados con joyas costosas, mientras lanzaba una mirada de advertencia a Leo y Mía para que no se atrevieran a romper el hechizo. Los gemelos, pálidos y silenciosos en sus sillas de ruedas de lujo, bajaron la mirada con un temor que Ricardo interpretaba erróneamente como parte de su triste condición genética incurable. El magnate confiaba ciegamente en esta mujer porque ella le había asegurado falsamente que había renunciado a su propia vida social para dedicarse por completo al bienestar de los pequeños. En ese salón minimalista, la mentira de Vanessa brillaba con la misma intensidad artificial que las lámparas de cristal que colgaban del techo. Ricardo se acercó a las sillas de ruedas, acariciando con torpeza el cabello de sus hijos, buscando una chispa de mejoría que nunca llegaba a aparecer en sus rostros tristes. Vanessa, siempre alerta ante cualquier contacto, se interpuso sutilmente para evitar una interacción prolongada que pudiera revelar la rigidez muscular provocada por sus constantes sabotajes diarios en la fisioterapia. «Los médicos han vuelto a decir que no hay esperanza alguna para ellos, mi amor», susurró ella con una falsa tristeza que lograba quebrar el espíritu del hombre más poderoso. «Es un destino cruel, pero al menos nos tenemos el uno al otro para enfrentar este fardo tan pesado que la vida nos ha enviado sin previo aviso», añadió con hipocresía. Ricardo suspiró profundamente, sintiéndose derrotado ante una realidad científica que su propia prometida se encargaba de manipular mediante informes falsos y placebos. Mientras Ricardo se distraía revisando unos documentos importantes sobre la mesa de centro, Vanessa aprovechó la cercanía con los niños para ejercer su poder maligno sin ser vista por nadie. Con un movimiento rápido y preciso, hundió sus uñas largas y perfectamente manicuradas en el brazo de Mía, causando un dolor agudo que la niña solo pudo expresar con un leve gemido. La pequeña miró a su padre con ojos suplicantes, pero él estaba demasiado sumergido en sus preocupaciones financieras para notar el rictus de agonía en el rostro de su hija. Vanessa sonreía con una dulzura angelical hacia su prometido, mientras mantenía la presión sobre la piel delicada de la pequeña, disfrutando de la impotencia que sentían los gemelos al no poder denunciarla. Cada pellizco y cada apretón eran recordatorios constantes de quién mandaba realmente en esa casa de cristal. La cena fue servida en una atmósfera de frialdad quirúrgica, donde el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único diálogo permitido en la mesa principal. Elena trajo platos llenos de nutrientes esenciales, pero Vanessa los rechazó con un gesto de desprecio absoluto, exigiendo que a los niños se les diera solo una papilla insípida. «Ellos no necesitan energía para estar sentados todo el día», comentó la villana con una indiferencia que helaba la sangre de la cocinera que observaba desde la entrada del comedor. Ricardo, acostumbrado a delegar todas las tareas domésticas, aceptó la decisión sin cuestionar, creyendo que su prometida seguía estrictas órdenes médicas para proteger el sistema digestivo de los gemelos. La comida industrializada y sin vida era el reflejo perfecto del alma de Vanessa, quien utilizaba incluso la nutrición como una herramienta de tortura. En un momento de denso silencio,
Vanessa mencionó con una ligereza cruel la memoria de la madre fallecida de los niños, comparando su supuesta debilidad con la fragilidad de los gemelos. Tu madre siempre fue una mujer débil y parece que les heredó esa incapacidad para enfrentar la vida con fuerza física, dijo mirando directamente a los ojos de Leo. Ricardo se tensó por un segundo, sintiendo un pinchazo de nostalgia dolorosa, pero la manipulación emocional de Vanessa fue más rápida y efectiva al cambiar de tema de inmediato. Los niños sentían que el recuerdo de su madre era mancillado en ese hogar de cristal donde el amor parecía haber muerto junto con ella años atrás. La villana se aseguraba de borrar cualquier rastro de afecto del pasado, construyendo un presente donde solo su voluntad y su imagen tuvieran valor real. Elena observaba desde las sombras de la cocina, con el corazón apretado por una rabia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento frente a sus patrones de alta alcurnia. La cocinera veía cómo los placebos eran colocados cuidadosamente en los vasos de agua de los niños, reemplazando las medicinas reales que Ricardo pagaba con fortunas internacionales. Cada gesto de Vanessa era una coreografía de engaño perfectamente ejecutada para mantener al magnate en un estado de dependencia emocional y financiera absoluta hacia ella. Elena apretaba sus manos calejadas, deseando gritar la verdad a los cuatro vientos, pero sabía que su palabra no valía nada frente a la influencia de la futura esposa. La injusticia se servía en bandejas de plata cada noche, y la humilde empleada entendía que para salvar a esos niños necesitaría mucha astucia. Decidida a intentar hacer algo diferente, Elena se acercó a la mesa con el pretexto de retirar algunos platos sucios, intentando captar la atención de Ricardo con una mirada llena de significado. «Señor Ricardo, si me permite decir algo sobre el apetito que han mostrado los niños el día de hoy», comenzó la cocinera, con la voz algo temblorosa. Vanessa la interrumpió de inmediato con una carcajada seca y gélida que cortó el aire como un cristal roto, mirando a la empleada con una superioridad aplastante y despiadada. «No es necesario que una simple cocinera opine sobre asuntos de salud que solo los especialistas internacionales y yo entendemos perfectamente», sentenció la villana con un tono de voz cortante. Ricardo apenas levantó la vista de su teléfono celular, asintiendo mecánicamente a las palabras de su prometida y validando así la humillación. La tensión en el comedor se volvió insoportable mientras Vanessa seguía lanzando dagas verbales contra la mujer de manos trabajadoras que solo buscaba el bienestar genuino de los pequeños gemelos. «Limpia el suelo ahora mismo, cocinera, y no te metas nunca más donde no eres llamada ni requerida por nadie en esta familia de alto linaje», ordenó con desprecio. Elena bajó la cabeza, sintiendo el calor de la vergüenza, pero también la frialdad de una resolución que se cristalizaba en su interior más profundo de madre. Los gemelos la miraron con una mezcla de tristeza y disculpa, reconociendo en ella a la única aliada posible en ese territorio enemigo y hostil. La autoridad de Ricardo seguía siendo ciega ante la evidencia, permitiendo que la madre sustituta pisoteara la dignidad de quienes realmente se preocupaban por el futuro. Ricardo finalmente se puso de pie para retirarse a su estudio privado, dejando a los niños al cuidado exclusivo de la mujer que secretamente planeaba su destrucción física total. Vanessa sonreía, triunfante al ver cómo el hombre que poseía la inmensa fortuna que ella tanto deseaba, se alejaba sin sospechar ni un poco la tragedia. Los pasos de Ricardo se perdieron por el largo pasillo de mármol, dejando tras de sí un silencio que solo era roto por el llanto silencioso de los gemelos. Elena regresó a su cocina, el único refugio donde el calor humano aún persistía, jurando por la memoria de su propio hijo fallecido que no permitiría que la maldad ganara. La rutina de la injusticia se había instalado en la mansión, pero una semilla de rebelión comenzaba a germinar entre las especias. Cuando la oscuridad se apoderaba de la mansión de cristal y el eco de los tacones de Vanessa finalmente desaparecía tras la puerta de su alcoba de lujo, Elena comenzaba su verdadera labor de amor en absoluto secreto. Con la agilidad de quien conoce cada rincón de una casa que le es ajena, pero que ahora siente como un campo de batalla sagrado, la cocinera preparaba pequeñas bandejas llenas de esperanza.
El aire gélido de los pasillos de mármol parecía retroceder ante el calor que emanaba de los recipientes donde ella guardaba sus famosos biscoitos da Corajem, dulces cargados de especias que olían a un hogar que los niños habían olvidado. Sus manos calejadas, testigos de una vida de trabajo duro y pérdidas profundas, sostenían con delicadeza absoluta la nutrición que el cuerpo de los pequeños gemelos reclamaba desesperadamente en medio de tanto abandono emocional sistemático. Elena entraba en la habitación de Leo y Mía con el paso suave de un ángel que no quiere despertar a los demonios que habitan bajo el mismo techo opulento. En ese cuarto que olía a desinfectante hospitalario y a una soledad que cortaba el alma, la humilde mujer encendía una pequeña lámpara de luz cálida para disipar las sombras del miedo. Con gestos lentos y llenos de una ternura que no conoce de protocolos ni de clases sociales, ella comenzaba a ofrecerles los caldos nutritivos que había preparado con ingredientes naturales elegidos personalmente en el mercado. Cada cucharada era un acto de rebelión silenciosa contra la desidia de Ricardo y la crueldad manifiesta de Vanessa. Un néctar de vida que devolvía un poco de color a las mejillas pálidas de los niños que apenas recordaban el sabor del cuidado genuino. Ustedes son especiales y tienen una luz divina que ninguna maldad podrá apagar nunca mientras yo esté a su lado cuidando sus sueños y sus cuerpos heridos por la indiferencia, susurraba Elena mientras limpiaba suavemente las comisuras de sus labios. La mirada de la salvadora humilde conectaba con los ojos tristes de los gemelos, ofreciéndoles una validación que ellos habían dejado de buscar en su propio padre cegado por la ambición y el dolor. No crean en las palabras que dicen que son una carga, porque el mundo está esperando a que sus pies toquen la tierra para ver el milagro que llevan dentro de su ser. Leo y Mía escuchaban absortos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no eran invisibles ni inútiles, sino seres humanos dignos de un amor que no se compra con dinero ni se finge ante las cámaras. Después de alimentarlos, Elena procedía a realizar el ritual más importante de la noche, utilizando aceites esenciales de plantas que ella misma cultivaba con sabiduría ancestral en pequeños frascos escondidos en su cocina. Sus manos expertas comenzaban a masajear las piernas de las víctimas, trabajando cada músculo atrofiado por los químicos y la falta de movimiento impuesta por la villana oculta de la mansión. A pesar de los callos que marcaban su piel, su tacto era tan ligero como una pluma y tan firme como una raíz antigua, buscando despertar la sensibilidad que se encontraba dormida bajo el peso de la desesperanza. Cada movimiento era una oración muda por la recuperación de los gemelos, una técnica que aprendió de sus antepasados y que ahora aplicaba como última defensa contra la invalidez fingida por Vanessa. Mientras sus dedos trabajaban incansablemente sobre la piel delicada de los niños, Elena les contaba historias maravillosas de gigantes antiguos que habían aprendido a caminar después de cruzar desiertos de silencio y montañas de cristal. Los cuentos no eran solo para entretener, sino para plantar en sus mentes la semilla de la posibilidad física y la fuerza mental que necesitarían para enfrentar a su madrastra. Leo y Mía mantenían sus ojos fijos en la mujer, absorbiendo cada palabra como si fuera el oxígeno que les faltaba en esa casa estéril y minimalista donde la luz del sol rara vez parecía calentar el alma. La voz de la cocinera era un bálsamo que borraba momentáneamente los gritos de Vanessa, creando un refugio seguro donde los pequeños podían soñar con correr libremente sobre la hierba verde y fresca. El contacto físico constante y el calor de los aceites naturales comenzaban a obrar un cambio sutil pero profundo en la fisiología de los gemelos, quienes por primera vez sentían un cosquilleo de vida recorriendo sus extremidades. Los biscoitos da Corajem, cargados de vitaminas y el ingrediente secreto del afecto real, les daban la energía necesaria para mantenerse despiertos y atentos a las enseñanzas de su nueva protectora. Elena no tenía diplomas internacionales ni reconocimientos médicos, pero poseía la sabiduría del corazón que Ricardo había ignorado por completo al dejarse seducir por las mentiras de su prometida socialite. En esa habitación de lujo, que antes parecía una celda de castigo, el ambiente se transformaba
cada noche en un centro de sanación milagrosa, donde el amor humilde desafiaba a la ciencia y a la maldad. En un momento cargado de una emoción tan pura que el aire pareció detenerse, Leo estiró su mano pequeña y pálida para apretar los dedos trabajadores de la mujer que le devolvía la fe. Con un esfuerzo sobrehumano que rompió meses de un silencio impuesto por el trauma de creerse un fardo pesado, el niño movió sus labios para susurrar su primera palabra en mucho tiempo: ayuda. El sonido fue apenas un soplido, pero resonó con la fuerza de un trueno en el corazón de Elena, quien sintió que su alma se inundaba de una determinación inquebrantable para salvarlos. La mirada suplicante del niño era el llamado que ella había estado esperando para declarar la guerra total a las mentiras de Vanessa y a la ceguera emocional de Ricardo. Mía observaba a su hermano con asombro, dejando que una sonrisa tímida apareciera en su rostro por primera vez desde que perdieron a su madre biológica hace años en aquel entorno frío. Elena abrazó a ambos con una fuerza protectora, recordando en ese instante el rostro de su propio hijo perdido en el pasado y sintiendo que esta era su verdadera oportunidad de redención. El vínculo que se forjaba en esas horas de vigilia secreta era más fuerte que cualquier contrato matrimonial o herencia millonaria que Vanessa intentara asegurar con sus manipulaciones perversas en la mansión. La salvadora humilde sabía que el camino hacia la recuperación física sería doloroso y lento, pero el despertar espiritual de los niños era una victoria que ninguna fortuna en el mundo podría comprar jamás. Cuando terminaba su labor y regresaba a la cocina, Elena se refugiaba en su santuario de manjericao y canela, donde la luz de la luna entraba por la ventana para bendecir sus planes de justicia. El contraste entre la calidez de su cocina y la frialdad metálica del resto de la propiedad de acero subrayaba la importancia de su presencia en esa familia quebrada y engañada. Mientras preparaba las infusiones que daría a los niños al día siguiente para limpiar sus cuerpos de los sedantes, la cocinera sentía que el espíritu de la justicia la acompañaba en cada paso. El público del mundo entero se enamoraría de esta relación basada en la entrega absoluta, deseando fervientemente que el poder del cariño simple derrotara a la arrogancia de la socialite manipuladora. La construcción del vínculo estaba completa, y ahora Elena no era solo una sirvienta que pasaba desapercibida para el magnate, sino la guardiana silenciosa de un milagro que estaba a punto de estallar frente a todos. Cada noche de masajes, caldos y cuentos de gigantes era un ladrillo en la fortaleza de esperanza que ella estaba edificando para proteger a Leo y Mía de la destrucción definitiva. Aunque Vanessa seguía pavoneándose con sus tacones de aguja por los pasillos de mármol, su imperio de dolor estaba empezando a agrietarse ante la fuerza invisible del amor de una mujer sencilla. La Tachi, promesa de libertad, estaba escrita en las manos calejadas de la cocinera, y el destino de la familia quebrada estaba a punto de cambiar para siempre bajo el sol de la verdad. La atmósfera en la mansión se volvió aún más pesada cuando Vanessa comenzó a notar que los niños ya no estaban tan letárgicos como antes, lo que encendió sus alarmas de maldad. Ella sospechaba que algo estaba cambiando en la rutina de los gemelos y decidió que era el momento de dar un golpe definitivo para asegurar su posición en la fortuna de Ricardo sin estorbos. La socialite no podía permitir que el progreso físico de Leo y Mía arruinara sus planes de boda y su vida de lujos desenfrenados en la alta sociedad. Con una mirada cargada de un odio gélido, comenzó a planear el envío de los pequeños a un internado distante en el extranjero, donde nadie pudiera supervisar su cuidado real. Esta decisión marcaría el inicio de una fase mucho más oscura en la vida de la familia quebrada, mientras la villana ocultaba sus verdaderas intenciones tras una preocupación falsa. Durante una cena privada con Ricardo, Vanessa lanzó el anzuelo de su plan definitivo, utilizando palabras melosas para convencer al magnate de que los niños necesitaban atención médica especializada fuera del país. Ricardo, sumergido en su dolor y cegado por la supuesta devoción de su prometida, escuchaba atentamente mientras ella describía una institución de prestigio que supuestamente haría milagros por la salud de los gemelos. Uraus,
Realidad era que ese lugar era un centro de aislamiento diseñado para mantener a las víctimas lejos de cualquier mirada indiscreta que pudiera descubrir el sabotaje constante en su fisioterapia. Elena, escuchando desde el pasillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender que el tiempo se estaba agotando para salvar a los pequeños ángeles de las garras de la ambición. La urgencia de actuar se volvió una llama ardiente en el pecho de la humilde cocinera. La sospecha de Elena creció cuando vio a Vanessa entrar furtivamente en el armario de los niños para dejar unos frascos de medicina que olían a químicos fuertes y extraños. Decidida a descubrir la verdad que se ocultaba tras los muros de cristal de la mansión, la salvadora humilde aprovechó un momento de distracción de la villana para investigar el contenido de su closet privado. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se deslizó por el pasillo principal, evitando el sonido de sus propios pasos sobre el mármol que tanto eco generaba en la propiedad minimalista. Cada sombra parecía un recordatorio del peligro que corría, pero el amor por Leo y Mía era un motor más fuerte que el miedo a ser descubierta en pleno acto de espionaje doméstico. La cocinera sabía que debía encontrar pruebas contundentes para abrir los ojos de la autoridad ciega del padre. Entre los vestidos de seda y los accesorios de grife de Vanessa, Elena encontró finalmente lo que tanto buscaba: una caja oculta que contenía frascos de relajantes, musculares potentes y diversos placebos. Al leer las etiquetas y comprender el efecto devastador que estas sustancias tenían en el sistema motor de los pequeños, la cocinera sintió una mezcla de náuseas e indignación absoluta. Era la prueba irrefutable de que la madrastra socialite estaba drogando a las víctimas para impedir que ganaran fuerza en sus piernas y así mantenerlas dependientes para siempre. La crueldad de cambiar los remedios reales por estas sustancias letárgicas era un crimen silencioso cometido bajo el techo de un hombre que creía estar pagando por la mejor atención del mundo. Con las manos temblorosas, Elena guardó uno de los frascos como evidencia, sabiendo que este descubrimiento cambiaría todo. Elena regresó a su cocina, el refugio cálido donde el olor a manjericão y canela parecía ahora un escudo contra la maldad descubierta en las sombras de la mansión. Mientras procesaba la información, comprendió que cada dosis que Vanessa administraba era un paso atrás en 1900. La recuperación de Leo y Mía, una condena diaria a la silla de ruedas de lujo que los aprisionaba. La inteligencia de la villana consistía en presentarse como una mártir mientras inyectaba veneno en el futuro de los niños, manipulando a Ricardo con una maestría psicopática que nadie había detectado hasta ahora. La salvadora humilde se dio cuenta de que el milagro físico dependía de su capacidad para neutralizar esos medicamentos en secreto. Si usted estuviera en el lugar de Ricardo y descubriera que la persona que ama está destruyendo a sus hijos, ¿qué haría? Cuéntenos en los comentarios. La decisión estaba tomada. Elena dejaría de darles los remedios de la vilá y comenzaría un tratamiento intensivo de desintoxicación y ejercicios físicos durante las noches de vigilancia. Ella sabía que el riesgo era inmenso, ya que si Vanessa notaba que los niños recuperaban la fuerza, podría actuar de forma más violenta para recuperar el control total de la situación. Sin embargo, el susurro de ayuda de Leo seguía resonando en su mente como un mandato sagrado que no podía ser ignorado bajo ninguna circunstancia ética. La cocinera comenzó a reemplazar los sedantes por infusiones naturales de su propia creación, diseñadas para fortalecer el sistema nervioso y despertar los músculos dormidos por la química artificial. En la cocina de Elena, la redención se cocinaba con ingredientes de valentía y justicia, desafiando la autoridad corrupta que reinaba en el resto de la propiedad. Las noches se convirtieron en sesiones intensas de entrenamiento, donde Elena instaba a los gemelos a intentar movimientos que les habían sido prohibidos por el miedo y la debilidad química. Con una paciencia infinita, la salvadora humilde masajeaba sus piernas con aceites más potentes y los ayudaba a sostenerse de pie por breves segundos mientras les contaba historias de superación y coraje. Leo y Mía, sintiendo que la niebla mental provocada por los placebos comenzaba a disiparse, ponían todo su esfuerzo en cada pequeño progreso, motivados por el amor genuino de la mujer de manos calejadas.
El vínculo entre ellos se fortalecía con cada sudor y cada lágrima de esfuerzo, creando una alianza secreta que se ocultaba tras los rostros pálidos y silenciosos que mostraban a Vanessa durante el día. La esperanza comenzaba a latir con una fuerza imparable en el corazón. Mientras tanto, Vanessa, impaciente por concretar su plan, anunció formalmente que la fiesta de caridad en la mansión sería el escenario perfecto para comunicar el traslado de los niños al internado distante. Ella quería utilizar el evento social para presentarse ante todos como la madre abnegada que toma una decisión difícil por el bien superior de sus hijastros, ganando así más admiración pública. Ricardo, aunque sentía una punzada de tristeza por la separación física, terminó cediendo ante la presión psicológica de su prometida, quien le aseguraba que era la única opción para una supuesta cura. La tensión en la casa llegó a un punto crítico, con Elena trabajando febrilmente en las sombras para que el milagro ocurriera antes de que los niños fueran alejados de su protección definitiva. Cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo y la maldad. Elena intensificó los masajes y la nutrición, asegurándose de que Leo y Mía consumieran alimentos vivos que contrarrestaran años de descuido y manipulación medicinal sistemática por parte de la villana oculta. La cocinera sabía que el cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa de sanación cuando se le brinda el cuidado adecuado y la motivación emocional necesaria para luchar por la vida. Ella les enseñaba a visualizar sus piernas caminando por el jardín, ensayando pasos imaginarios sobre la alfombra de su cuarto, preparando sus mentes para el momento en que la verdad tuviera que salir a la luz. Los gemelos, antes convencidos de ser un fardo inútil, comenzaron a sentir una rabia santa contra la mujer que los había engañado, una energía que utilizaron para alimentar su propia recuperación. La atmósfera de contraste entre el lujo frío y el calor se volvió evidente. El día de la gran revelación se acercaba y Vanessa no sospechaba que su máscara estaba a punto de caer frente a toda la alta sociedad que ella tanto pretendía impresionar con su falsa bondad. Ella seguía caminando con sus tacones de aguja por el mármol, dictando órdenes y humillando a Elena, sin saber que la humilde sirvienta ya poseía las pruebas necesarias para destruirla. El plan de enviar a los niños al internado era la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Salvadora, quien decidió que el clímax de esta historia ocurriría en la fiesta de caridad. La redención de la familia quebrada dependía ahora de un solo momento de valentía, donde la justicia emocional finalmente prevalecería sobre la ganancia material y la crueldad absoluta. Los gemelos estaban listos para dar el paso más importante de sus vidas. La mansión brillaba bajo las luces de la fiesta de caridad, un evento diseñado para alimentar el ego de Vanessa frente a la élite social que llenaba los salones de mármol y cristal. Entre copas de champaña, la villana se movía con elegancia depredadora, preparándose para dar el anuncio que sellaría el destino de los pequeños gemelos. Ricardo observaba a su prometida con admiración, creyendo que ella era el único pilar que sostenía la fragilidad de sus hijos enfermos en medio de su propio vacío emocional. En un momento de silencio, Vanessa se dirigió al centro del salón, capturando las miradas con su presencia imponente y su sonrisa de porcelana fría que ocultaba un corazón podrido. Fue entonces cuando anunció, con una voz cargada de falsa compasión, que Leo y Mía serían enviados a un internado distante para su bienestar. El murmullo de sorpresa recorrió la estancia mientras Vanessa explicaba que los médicos internacionales habían recomendado un aislamiento total para tratar la supuesta condición genética incurable de los niños. Ella fingía una tristeza desgarradora, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda, mientras Ricardo bajaba la cabeza derrotado por la aparente falta de opciones para sus herederos. Desde el umbral de la cocina, Elena observaba la escena con una indignación que quemaba sus venas, apretando el frasco de la evidencia contra su delantal manchado de esfuerzo y esperanza. La atmósfera de opulencia se sentía sofocante bajo el peso de las mentiras que la socialite tejía con maestría psicopática frente a los invitados.
El destino de la familia quebrada colgaba de un hilo delgado que solo el valor de una sirvienta humilde podría rescatar de la oscuridad absoluta. De repente, un grito potente y lleno de una autoridad divina rompió el protocolo de la fiesta, silenciando por completo la orquesta y las risas de los asistentes. Ellos no van a ningún lado, porque este hogar ya no aceptará más mentiras ni venenos disfrazados de caridad, exclamó Elena mientras caminaba hacia el centro del salón. La multitud se abrió paso, dejando que la cocinera de manos calejadas y mirada dulce se enfrentara cara a cara con la mujer que vestía ropas de grife impecables. Vanessa palideció, pero rápidamente recuperó su máscara de arrogancia, mirando a la empleada con un desprecio que pretendía humillarla frente a toda la alta sociedad. Ricardo se adelantó, irritado por lo que consideraba una interrupción insolente de una servidumbre que no conocía su lugar en esa jerarquía de acero minimalista. Elena, ¿qué significa este escándalo público en medio de un evento tan importante para la salud de mis propios hijos?, preguntó Ricardo con una voz que oscilaba entre la furia y la confusión. Vanessa aprovechó el momento para intentar expulsar a la salvadora, gritando que la cocinera había perdido la razón y debía ser retirada por los guardias de seguridad de inmediato. Sin inmutarse ante las amenazas, Elena señaló hacia la puerta por donde aparecieron Leo y Mía, sentados todavía en sus sillas de ruedas de lujo, pero con un brillo diferente en sus ojos. La cocinera ignoró las órdenes de la villana y se dirigió directamente al padre, pidiéndole solo un minuto de su atención para demostrar la verdad que el dinero no había podido comprar. El silencio en la mansión se volvió denso, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Ante la mirada atónita de los invitados y el pánico que empezaba a deformar el rostro de Vanessa, Elena se arrodilló frente a los gemelos y los colocó suavemente sobre el mármol frío. Es una locura. Ellos no pueden sostenerse por sí mismos. Los vas a lastimar. Detén este horror ahora mismo, chilló la socialite con una voz que perdía su melodía habitual. Ricardo hizo un gesto para detener a Elena, pero algo en la determinación de la mujer de manos trabajadoras lo obligó a permanecer inmóvil por un instante eterno y decisivo. Los niños temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo físico de despertar unos músculos que habían sido drogados sistemáticamente durante meses de tortura oculta. En ese salón minimalista, la batalla entre la nutrición natural y los químicos letárgicos estaba a punto de resolverse finalmente. El tiempo pareció detenerse cuando Leo, con un esfuerzo sobrehumano que tensó cada fibra de su pequeño cuerpo, comenzó a erguirse desde el suelo brillante de la mansión. Mía lo seguido, buscando el equilibrio con sus manos pequeñas, mientras la multitud contenía el aliento ante lo que parecía un milagro físico imposible según los diagnósticos médicos internacionales. Vanessa retrocedió un paso, sus ojos inyectados en un odio que ya no podía ocultar bajo sus pestañas postizas y su maquillaje de alta gama impecable. Los invitados susurraban con asombro, dándose cuenta de que lo que veían contradecía cada palabra que la madrastra había pronunciado minutos antes sobre la condición incurable de los gemelos. El contraste entre la supuesta invalidez y la realidad del movimiento era una bofetada de verdad que golpeaba la conciencia de todos en esa fiesta de hipocresía. Bajo el sol de los reflectores, los gemelos dieron su primer paso y luego otro, caminando con una fragilidad valiente en dirección a los brazos extendidos de su padre atónito. Ricardo cayó de rodillas, con las lágrimas desbordando sus ojos, mientras veía a Leo y Mía avanzar hacia él por primera vez en sus cortas vidas de sufrimiento. El tremor en las piernas de las víctimas era evidente, pero su voluntad, alimentada por el amor y los caldos nutritivos de Elena, los mantenía firmes en su camino hacia la libertad. Vanessa intentó balbucear una explicación científica apresurada, pero sus palabras se perdían en el aire como cenizas, carentes de lógica ante la evidencia innegable de la recuperación de sus hijastros. El milagro se materializaba en cada paso, rompiendo las cadenas invisibles de la dependencia que la villana había fabricado con crueldad. Cuando los niños finalmente llegaron a los brazos de Ricardo, el salón estalló en un aplauso contenido que se transformó en un murmullo de indignación hacia la mujer que los había declarado inútiles. Elena se puso de pie,
su figura agigantada por la justicia, y sacó de su bolsa el objeto que terminaría de destruir el imperio de mentiras de la socialite. Ustedes se preguntarán por qué caminaron hoy, y la respuesta está en este frasco que la señora Vanessa guardaba secretamente en su closet de lujo, gritó Elena. La salvadora humilde levantó la evidencia revelando el veneno químico que mantenía a los gemelos en un estado de letargo y debilidad muscular constante. El pánico de la villana se volvió total al verse expuesta como la arquitecta de una tortura médica diseñada para su propio beneficio financiero. Este no es un medicamento para curar, sino un relajante muscular potente mezclado con placebos que impedían que estos ángeles pudieran sentir sus extremidades y ganar fuerza física. Vanessa los drogaba cada mañana para que Ricardo creyera que eran una carga, asegurando así que él nunca se fijara en otra mujer y ella mantuviera el control de la mansión. La crueldad de una madre sustituta que apretaba sus piernas para causar dolor y cambiaba los remedios reales por estas sustancias ha sido descubierta por fin bajo la luz de la justicia. Ricardo tomó el frasco con manos temblorosas, leyendo las etiquetas que confirmaban el sabotaje criminal cometido bajo su propio techo de cristal y acero minimalista. La máscara de la socialite se hizo añicos, revelando a la depredadora que se alimentaba de la miseria de dos huérfanos. La verdad cayó como un rayo sobre la fiesta de caridad, transformando el evento social en un juicio público, donde la villana ya no tenía a dónde escapar de la mirada del magnate. Vanessa intentó acercarse a Ricardo para mentir una última vez, pero él la apartó con un gesto de asco y desprecio que nunca había mostrado hacia su prometida. Los invitados observaban con horror cómo la elegancia de la socialite se desvanecía, dejando solo el brillo de odio en sus ojos al verse derrotada por una simple cocinera. Leo y Mía se aferraban a su padre, encontrando en su abrazo el calor que les había sido negado por la frialdad metálica de una vida manipulada por la codicia humana. Elena permaneció al lado de ellos, como el pilar de bondad divina que había reconstruido una familia quebrada a través del amor. Ricardo miró fijamente a Vanessa, y por primera vez en años, la venda de la manipulación cayó de sus ojos cansados para revelar una realidad aterradora que lo dejó paralizado. En las pupilas dilatadas de su prometida no encontró el amor o la preocupación que ella tanto pregonaba, sino un brillo de odio puro y el terror de quien ha sido descubierto en su maldad más profunda. El magnate sintió un frío gélido recorriendo su columna vertebral al comprender que había dormido junto al mismo monstruo que estaba marchitando la vida de sus pequeños hijos en el silencio de esa mansión minimalista. Cada mentira, cada sabotaje a la fisioterapia y cada dosis de aquel veneno de la alma se proyectaron en su mente como una película de horror real y tangible. Su autoridad ciega se desmoronó bajo el peso de una verdad que era tan evidente como el mármol. ¿Cómo pudiste ser capaz de tanta crueldad contra dos seres inocentes que solo necesitaban el amor que tú fingías darles mientras los destruías en la sombra de nuestra propia casa?, gritó Ricardo con una voz que nació desde el dolor más desgarrador de un padre traicionado. Vanessa intentó balbucear una excusa barata, buscando desesperadamente una salida entre los invitados que ahora la observaban con un asco infinito y una indignación colectiva que llenaba el aire de la estancia. Sin embargo, su máscara de socialite perfecta se había hecho añicos para siempre, revelando la podredumbre interna de una mujer que utilizó su posición de poder para ejercer una violencia silenciosa y sistemática. El brillo de odio en sus ojos era la única respuesta ante las pruebas irrefutables que Elena sostenía con la firmeza de la justicia divina en medio del salón lujoso. La justicia poética comenzó a manifestarse cuando Ricardo, con un gesto de desprecio absoluto, señaló la salida de la mansión de cristal para que la villana abandonara su imperio de mentiras de forma inmediata. No esperó a que ella se fuera por su cuenta, sino que llamó a la policía para que se encargaran de la mujer que había cometido un crimen de lesa humanidad contra su propia sangre y herencia familiar. Los invitados, que antes admiraban a la prometida impecable, ahora la despedían con abucheos y frases de repudio,
mientras los oficiales la escoltaban fuera del recinto bajo la luz cruda de los reflectores. Vanessa caminaba con sus tacones de aguja por última vez sobre aquel mármol precioso, pero ahora no era la reina de la casa, sino una prisionera de su propia codicia y maldad expuesta ante todo el mundo. Cuando el eco de la maldad finalmente desapareció de la propiedad, un silencio denso y cargado de una emoción purificadora se apoderó de todos los presentes que habían sido testigos de la caída de la vila. Ricardo, el hombre cuya fortuna internacional no había servido para proteger lo más valioso de su existencia, sintió que sus piernas perdían la fuerza ante el peso de la culpa acumulada durante meses. El magnate cayó de rodillas sobre el suelo frío, el mismo lugar donde sus hijos habían dado sus primeros pasos de libertad minutos antes, y rompió en un llanto amargo y sincero que conmovió a los invitados. Era el llanto de un hombre que reconocía su propia ceguera y el abandono involuntario pero devastador en el que había dejado a Leo y Mía bajo el cuidado de una depredadora social de alta alcurnia. Con los brazos temblorosos por la emoción, Ricardo atrajo a Leo y Mía hacia su pecho, abrazándolos con una fuerza que buscaba reparar en un solo instante todos los meses de soledad y dolor físico que habían padecido. Perdónenme, mis pequeños valientes, por no haber visto la oscuridad que los rodeaba y por haber confiado en quien solo quería verlos apagarse para siempre en esta prisión de cristal y acero, susurró entre sollozos audibles. Los gemelos, sintiendo el calor real de su padre, se aferraron a su cuello, perdonando con la pureza que solo los niños poseen después de haber cruzado un desierto de indiferencia y maldad humana sistemática. El contacto físico, que antes era una herramienta de tortura para Vanessa, se convirtió en el primer ladrillo de una reconstrucción familiar que empezaba en ese mismo momento bajo la mirada de Elena. Ricardo levantó la vista hacia la cocinera humilde que permanecía de pie a su lado, reconociendo en sus manos calejadas y en su mirar dulce a la verdadera salvadora que había logrado lo que todo su dinero no pudo comprar. Elena, tuviste lo que yo ignoré y tuviste el valor de enfrentar al monstruo cuando yo estaba sumergido en mis reuniones y planillas sin sentido, dijo el millonario con profunda humildad. Él comprendió que la sabiduría del corazón y el tempero de la esperanza de esa mujer sencilla habían sido más poderosos que cualquier tratamiento médico costoso o diagnóstico internacional de élite que sus finanzas hubieran financiado. La bondad divina de Elena brillaba en ese salón como una antorcha de verdad, demostrando que el amor puro de una serva podía reconstruir lo que la ganancia material había quebrado brutalmente. El padre observó nuevamente las piernas de sus hijos, maravillosamente recuperadas gracias a los masajes secretos y la nutrición natural que Elena les había brindado con tanta dedicación en la oscuridad de las noches de vigilancia. Lo que los mejores especialistas del mundo habían declarado como una condición genética incurable, resultó ser una invalidez fabricada por la manipulación química de una mujer sin alma que buscaba garantizar su propia dependencia financiera. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero milagro físico no era producto de la suerte, sino del esfuerzo constante de una mujer que perdió a su propio hijo y encontró en Leo y Mía una misión de vida trascendental. La redención estaba allí, frente a sus ojos, en la forma de dos niños que ya no eran fardos, sino guerreros que habían aprendido a caminar de nuevo contra todo pronóstico. Ricardo tomó las manos de Elena, sintiendo la aspereza del trabajo duro, y le suplicó que no los abandonara ahora que la verdad había salido a la luz y la paz comenzaba a retornar a la mansión. Por favor, perdóname por haberte humillado y por haber permitido que Vanessa te pisoteara cuando tú solo buscabas protegernos de nuestra propia destrucción emocional inminente, imploró con una voz quebrada por la vergüenza. Él reconoció que ella era la única razón por la que sus hijos no estaban en ese momento camino a un internado distante, donde la muerte lenta los habría alcanzado sin remedio alguno. La cocinera, con una serenidad que solo poseen quienes actúan con la rectitud del alma, asintió suavemente, confirmando que su lugar estaba allí, reconstruyendo las piezas rotas de aquel hogar de lujo estéril y vacío. Inmediatamente,
Ricardo ordenó que todas las pertenencias de Vanessa fueran retiradas de la propiedad y quemadas o donadas, queriendo borrar cualquier rastro del veneno que ella había impregnado en las paredes de la mansión minimalista. Quería que el aroma a desinfectante hospitalario y los perfumes caros fueran reemplazados por el olor a manjericao y canela que siempre acompañaba a la salvadora humilde desde su rincón en la cocina. La atmósfera de contraste comenzaba a disolverse para dar paso a un ambiente donde la luz del sol realmente entraría por los ventanales de cristal para calentar el corazón de los gemelos. La autoridad ciega había muerto para dar paso a un padre presente, dispuesto a dedicar cada segundo de su existencia a compensar el tiempo perdido en la frialdad de su arrogancia previa y su descuido afectivo hacia su propia sangre. Los invitados a la fiesta de caridad, conmovidos por la escena de redención y catarsis que acababan de presenciar, comenzaron a retirarse en un silencio respetuoso, reconociendo que la verdadera caridad se había manifestado allí mismo. La historia de la cocinera que derrotó a la socialite se convertiría en una leyenda urbana en los círculos de la alta sociedad, un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Elena abrazó a los niños una vez más, sintiendo que su promesa de protección se había cumplido y que el futuro ya no olía a miedo ni a letargo químico, sino a esperanza y nutrición real. La caída de Vanessa era el fin de una era de dolor, marcando el inicio de un capítulo donde el amor curaría finalmente lo que el dinero nunca pudo tocar en esa mansión minimalista de cristal y acero. 6 meses han transcurrido desde que la verdad irrumpió en aquella mansión de cristal y el tiempo parece haber obrado un milagro que va mucho más allá de la simple recuperación física de 2 niños heridos por la maldad humana sistemática. El jardín, que antes era un espacio estéril y perfectamente podado pero carente de vida real, ahora se muestra vibrante y lleno de colores que desafían la frialdad minimalista de la estructura de acero que lo rodea por completo. El sol de la tarde baña cada rincón con una calidez dorada que parece haber derretido definitivamente los muros de hielo que Vanessa construyó con sus mentiras y manipulaciones constantes en nombre de una falsa caridad. El aire ya no huele a desinfectante hospitalario ni a perfumes artificiales, sino que está impregnado con la fragancia natural del manjericao fresco y la tierra mojada después de una lluvia purificadora que limpió el alma de este hogar reconstruido. A lo lejos, el sonido más hermoso que puede habitar una casa resuena con una fuerza imparable. La risa cristalina y genuina de Leo y Mía mientras corren libremente sobre la hierba verde y suave del jardín ensolarado. Ya no hay rastro de las sillas de ruedas de lujo que antes eran sus prisiones doradas, ni de la palidez extrema que ocultaba la vitalidad de sus corazones de 5 años ansiosos por descubrir el mundo exterior. Leo patea una pelota de fútbol con una energía que desafía cualquier diagnóstico médico pesimista, mientras su hermana lo persigue con pasos firmes y decididos, demostrando que la nutrición del alma es el motor más potente para el cuerpo humano. Cada paso que dan es una victoria contra la desidia de su pasado y un tributo a la paciencia infinita de quien creyó en su capacidad de sanar cuando nadie más lo hacía. La transformación física de los gemelos es tan evidente que parece una obra de arte divina esculpida por el cariño y los cuidados constantes que reciben cada día en este nuevo capítulo de su existencia familiar. Sus rostros, antes silenciosos y cargados de una tristeza profunda que los hacía parecer sombras de sí mismos, ahora irradian una luz propia que ilumina todo a su paso por la mansión. Han dejado de ser aquellas víctimas pálidas que se creían un fardo pesado para su padre, transformándose en niños curiosos y llenos de una vitalidad que contagia a todos los que tienen el privilegio de observarlos jugar. El silencio opresivo que Vanessa imponía con sus gritos y pellizcos ha sido reemplazado por un bullicio alegre que llena los pasillos de mármol de una humanidad que antes estaba totalmente ausente en ese entorno minimalista. Desde la terraza de cristal, Ricardo observa la escena con una paz que nunca antes había experimentado en su vida de magnate exitoso, pero emocionalmente ciego ante las necesidades de sus propios hijos herederos. Ya no vive sumergido en planillas interminables
ni en reuniones internacionales que lo alejaban físicamente de su hogar, pues ha decidido que su verdadera fortuna se encuentra en los abrazos de sus pequeños guerreros rehabilitados. Ahora trabaja desde casa, manteniendo su imperio financiero, pero priorizando siempre el tiempo de calidad con Leo y Mia, asegurándose de que nunca más una máscara de maldad vuelva a filtrarse en su círculo más íntimo de confianza. Su mirada, antes perdida en el estrés del dinero, ahora está enfocada en el milagro cotidiano de ver a sus hijos correr y saltar sin el peso de los químicos letárgicos del pasado. Ricardo ha aprendido que la autoridad sin presencia es una puerta abierta para la injusticia, y por ello se ha convertido en un padre protector y atento que conoce cada detalle del crecimiento de sus gemelos. La vergüenza que sintió aquel día de la revelación se ha transformado en una determinación inquebrantable para compensar cada segundo de dolor que sus hijos sufrieron bajo el mando de la villana socialite que hoy enfrenta su condena legal. Él ya no confía ciegamente en las apariencias externas ni en los diplomas internacionales, sino que valora la sabiduría del corazón que emana de las personas sencillas y honestas que realmente aman sin condiciones materiales. La mansión minimalista ha dejado de ser un monumento a su propio ego para convertirse en un refugio de amor verdadero, donde la protección de los inocentes es la ley absoluta que rige cada decisión importante. En el centro de esta reconstrucción espiritual se encuentra Elena, quien ya no viste el delantal de una simple cocinera humilde, sino que se desempeña como la gobernanta oficial y una parte fundamental de la familia. Su presencia en la casa es el pilar que sostiene la armonía, y su estatus ha sido elevado por el respeto y el agradecimiento profundo de un hombre que reconoció su heroísmo silencioso y valiente. Elena camina por los pasillos de mármol con la misma humildad de siempre, pero ahora con la seguridad de saber que su labor ha salvado vidas y ha devuelto la esperanza a un hogar que estaba destinado a la tragedia definitiva. Ella ha encontrado en Leo y Mia la redención por su propio hijo perdido, y ellos han encontrado en ella la madre del corazón que la vida les había arrebatado injustamente. Elena sale al jardín cargando una bandeja con jugos naturales y sus famosos biscoitos da coraje, que ahora son el refrigerio favorito de los niños después de sus intensas sesiones de juego y risas al aire libre. Los gemelos corren hacia ella con una alegría desbordante, rodeándola con abrazos, que son el testimonio vivo de un vínculo inquebrantable forjado en las noches de masajes secretos y cuentos de gigantes valientes que aprendieron a caminar solos. No hay rastro de miedo en sus gestos, solo una gratitud inmensa hacia la mujer de manos calejadas que les devolvió la fuerza física y la fe en que no son un fardo para nadie en este mundo. Ricardo observa la interacción con una sonrisa conmovida, entendiendo que el amor de una serva ha logrado lo que todo su poder económico fue totalmente incapaz de comprar durante años de búsqueda médica infructuosa. Al caer la tarde, la familia se reúne en el comedor para disfrutar de una comida sencilla pero nutritiva, muy alejada de los banquetes gélidos e hipócritas que Vanessa solía organizar para impresionar a sus amistades sociales. Se sientan a la mesa como iguales, compartiendo anécdotas del día y planes para el futuro, en una atmósfera de calidez humana que se siente en cada palabra pronunciada y en cada mirada de afecto sincero intercambiada entre ellos. La comida, preparada con ingredientes vivos y el tempero de la esperanza que Elena domina a la perfección, alimenta tanto sus cuerpos como sus almas, recordándoles que la verdadera riqueza reside en la unión y el cuidado mutuo constante. Ya no hay secretos oscuros ni venenos ocultos en los frascos, solo la transparencia de un amor que ha sanado las heridas más profundas de una familia que estaba totalmente quebrada. Esta historia nos demuestra de forma contundente que el amor verdadero tiene el poder de curar aquello que el dinero y el lujo más extremo no pueden tocar ni transformar por sí mismos en medio de la frialdad humana. La protección de los inocentes es una responsabilidad sagrada que requiere de ojos atentos y corazones dispuestos a actuar contra la injusticia, incluso
cuando ésta se disfraza con ropas de grife y sonrisas de porcelana artificial. La caída de la villana socialite y la ascensión de la salvadora humilde nos enseñan que la bondad siempre prevalece sobre la ganancia desmedida y que la justicia poética llega para quienes saben esperar con fe y trabajar con dedicación absoluta. Leo y Mia son el testimonio vivo de que nunca se debe perder la esperanza, pues incluso en la mansión más gélida de cristal, el calor de una mano amiga puede obrar milagros físicos asombrosos. Si esta historia de superación y redención familiar tocó las fibras más sensibles de tu corazón y crees firmemente en la protección de los más vulnerables contra la ganancia y la maldad, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de la justicia para recibir más relatos donde la bondad triunfa sobre la envidia y el amor. Reconstruye todo lo que la crueldad intentó destruir en las sombras. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo victorias inspiradoras que prueban que no hay fardo que el afecto no pueda aligerar, ni herida que la nutrición del alma no logre sanar con el tiempo necesario y la voluntad correcta. Únete a nosotros para celebrar más triunfos de la luz sobre la oscuridad y recuerda siempre que el amor cura lo que el dinero no puede tocar jamás.